Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo webinar de Modular MX. Como habíamos quedado con Alejandro, íbamos por la segunda parte de Device Development Drivers, que en este caso nos quedamos a la mitad. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Por ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Buen día a todos. Ojalá no los aburra en esta sesión. Es un poco más de código, pero es un tema que creo que nos puede interesar a todos. Hay mucha gente allá que maneja, allá afuera que maneja Embedded Linux, pero ya meterse al kernel es otro tema, ¿no? Entonces, vamos a hacer un driver sencillo, pero que puede ser significativo para que nosotros empecemos a desarrollar algún otro tipo de driver. Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos empezando? Miren, en esta ocasión no va a haber diapositivas porque ya la teoría la vimos en el webinar pasado. Vamos a retomar esa sesión de Linux Device Drivers. Lo que va a hacer ahorita es básicamente codificar un driver y ver la estructura interna del driver. Como decimos coloquialmente, ver las tripas, ¿no?, del driver y vamos a ver cómo se compone. Un driver sencillo, no es nada vistoso. Vamos a hacer nuestro Hello World de los drivers, ¿no? Entonces, vamos a codificar para poner en práctica la teoría del webinar pasado. Pero primero, solo para recordar, un platform driver es el tipo de driver que usamos cuando el hardware no se anuncia solo. Digamos, no es USB, no es PCI, no llega y dice, aquí estoy. No, es un hardware fijo soldado en la placa y el device tree, que bueno, ya habrá un webinar de device trees. El device tree es lo que nos dice en dónde está ese hardware. Entonces, hecho esto, el platform driver entra, configura ese driver y nos da una forma de controlarlo desde el user space. Ok, es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, déjenme, les voy mostrando pantalla para ir viendo aquí el código. Ok, déjenme muestro pantalla. Aquí está, mostrar pantalla, esta pantalla. Ok, ahí me dicen si pueden ver. Am, ok, Sí se ah, ve. ok, great. Entonces, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya me adelanté un poquito con el código, lo cual no quiere decir que no vayamos a explicar cada parte. Lo que pasa que sí me dio un poquito el temor de que no vayamos a terminar otra vez, entonces por eso me adelanté un poquito, pero vamos a ir explicando lo que es cada bloque, ¿no? Entonces, primero tenemos los headers, que son algunos de los que vimos en el webinar pasado. Tenemos module.h, que nos da la infraestructura básica para módulos del kernel. Tenemos el kernel.h, que nos da funciones generales del kernel. Por ejemplo, estas funciones de printk o prinfo que nos permiten como loguear ciertos mensajes hacia la consola cuando nuestro driver se va ejecutando, para saber pues, cómo se va comportando la ejecución de nuestro driver, ¿no? También tenemos platform.h, que da soporte para diferentes o para drivers de tipo platform, que es lo que vamos a hacer ahorita. También tenemos el famoso OF.h, que nos da el soporte para que podamos leer datos del device tree. Y tenemos también el consumer.h, que nos sirve para interactuar con la GPIO. Eh, en esta librería GPIOD se manejan lo que son descriptores, que a grandes rasgos son estructuras que tienen diferentes características de los pins de la GPIO y nos permite, digamos, manipular los pins de manera más fácil. Después aquí ya me adelanté a poner algunos prototipos de algunas funciones que vamos a codificar ahorita. Por ahorita esto lo vamos a dejar, ¿no? Lo vamos a ver más a detalle cuando codifiquemos estas funciones. Ok, aquí el siguiente bloque sería las estructuras de datos. Ok, hay algunas de estas estructuras que son mandatorias para un driver, eh, pero las primeras dos no lo son tanto. Digamos que tenemos una estructura que le llamamos driver private data, que guarda
ciertos datos de interés para el driver, por ejemplo, el número total de dispositivos que se están controlando con ese driver y también la clase del driver. La clase viene a ser como un directorio que nos va a aparecer en el directorio sysclass de Linux. Entonces es como que el tipo de dispositivos que este driver puede controlar. Esto lo vamos a ver nosotros como una carpeta, como un subdirectorio en sysclass. Ya lo vamos a ver más adelante. No es mandatorio tener esta estructura, sin embargo, en los proyectos y en los que yo trabajé y que usábamos Linux, este, generalmente usaban este modelo, ¿no? Una estructura de datos para los datos internos del driver y otra estructura de datos para el dispositivo. Una cosa es el driver, otra cosa es el dispositivo. Entonces, por ejemplo, para nuestro humilde pero significativo LED, necesitamos pues un nombre para el dispositivo, ¿no? Podría ser LED 1, LED 2 o GPIO algo. Y necesitamos también un campo de este tipo de descriptores, que es lo que nos va a permitir manipular el pin de la GPIO. Este tipo de datos lo maneja la librería GPIOD, que es la que vamos a usar para interactuar fácilmente con estos pins. Ok, después viene otra estructura de datos que esta sí es un poco más mandatoria, que es como el match table, que es, digamos que es la tabla de compatibilidad. Ok, aquí nosotros, bueno, de hecho, si vamos a esta estructura, si ven, aquí tiene una propiedad que se llama compatible. Si vamos a la estructura, aquí está, compatible. Entonces, eh, aquí lo interesante es que este valor debe ser exactamente lo que tenemos en nuestro device tree. Debe ser esta property que tenemos en el device tree compatible, debe tener el mismo valor que lo que tenemos en nuestro driver, en la tabla de compatibilidad de nuestro driver. Porque de esa manera el kernel va a poder hacer el match. Va a saber, bueno, este dispositivo puede ser controlado por este driver. Y es donde ocurre esa etapa del matcheo, ¿no? Entonces, aquí tenemos en esta tabla, es un array, estamos en C, ¿no? Es un array. Nosotros especificamos los dispositivos que son compatibles, los drivers que son compatibles con este dispositivo. Entonces, después tenemos, pues sí, eh, la que es súper mandatoria, el platform driver, porque nosotros vamos a hacer ahorita un platform driver. Entonces, esta estructura modela nuestro driver. En esta estructura, nosotros le decimos al kernel cuál es nuestra función de proof. Ahorita vamos a ver qué es una función proof. ¿Cuál es nuestra función remove? A ver, ¿dónde estamos? No voy a yo a perder. Ok, sí. ¿Cuál es nuestra función proof? ¿Cuál es nuestra función remove? La función proof, así a grandes rasgos, ahorita en corto, después la vamos a ver en detalle porque la vamos a codificar. Esa función nos dice, o esa función es la que se ejecuta cuando el dispositivo es detectado, ¿ok? La función remove es lo contrario. La función remove se ejecuta cuando el dispositivo es removido. Entonces, aquí no vamos a utilizar todos los campos de esta estructura, pero algo que sí nos va a ser también de mucha utilidad es este campo, el driver. De este campo, bueno, este también es otra estructura y dentro de esta estructura necesitamos decirle al driver cuál es nuestra tabla de compatibilidad. Si se fijan, ya la creamos acá arriba. Entonces le vamos a decir al driver, esta es nuestra tabla de compatibilidad. Entonces, digamos que esta estructura modela nuestro driver. Esta es nuestra función proof, nuestra función remove. Esta es nuestra tabla de compatibilidad. Y este es el nombre de nuestro driver, que bueno, ahorita lo que estoy viendo es que tal vez no vamos a utilizar mucho el name, el nombre del driver, porque, bueno, de hecho el macheo se puede hacer mediante la tabla de compatibilidad o también con el nombre del driver. Si el nombre del driver coincide con el nombre del dispositivo, también de esa manera se puede hacer un match. Pero generalmente se utiliza una tabla que es como lo estamos haciendo ahorita. ¿Sí? Entonces, después ya me di ahorita la libertad de crear ya una instancia
driver private data, donde vamos a ir guardando los datos de nuestro driver, los datos de interés para nuestro driver, como decíamos, por ejemplo, cuántos dispositivos está controlando nuestro driver, ¿no? Toda esa información está en esta instancia de esta estructura. ¿Ok? Entonces, yo creo que ahorita nos podemos ir con la función init y ahorita regresamos con prove. Otra de las cosas que es mandatoria en el driver es tener nuestra función de inicialización. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra función de init. Para la función de init siempre debemos anteponer este atributo. Ese atributo, básicamente, atributo underscore init, básicamente le dice al kernel, oye, esta función solo se usa cuando el módulo arranca, ¿ok? Entonces, piensen en el init, en la función de init, como digamos que la entrada triunfal del módulo en el kernel. Es aquí el driver se registra con el kernel, crea clases, crea estructuras para decirle al driver, ya llegué, ya estoy aquí, ya estoy listo. Entonces, básicamente, eso es lo que se hace en la función de init. Entonces, aquí estamos creando la clase. Acuérdense de este nombre porque así se va a llamar. Esta es la clase de dispositivos para los cuales este driver es compatible, ¿ok? Entonces, nos va a aparecer un un subdirectorio con este nombre en sysclass. Esto es lo que estamos haciendo aquí, básicamente. Estamos creando la clase de dispositivos que vamos a controlar con este driver. Después estamos registrando el driver. Creo que la API está bastante explicativa, ¿no? Platform Driver Register. Estamos registrando el driver. ¿Cuál driver? Bueno, el que nosotros creamos acá arriba. Single LED, por eso le puse así. Single LED Platform Driver. Ese es el driver que nosotros estamos registrando. Platform Driver Register. Estamos registrando un driver. ¿Cuál driver? Este driver. ¿Ok? Y después ahí le puse nada más un mensajito para loguear y decir que, bueno, ya se cargó el driver. Y estamos retornando un OK. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra función de inicialización. Otra función que también es mandatoria es pues la función de salida. Exit, la función exit de salida es lo contrario de init. Se llama cuando descargamos el módulo con rmmode desde la terminal. Ya ven que hay un comando que es rmmode para remover algún driver, algún módulo. Entonces ahí liberamos lo que hicimos en init. Desregistramos cosas y dejamos el sistema pues, limpio para que el kernel no se enoje y después empiece a hacer cosas extrañas ahí en el sistema. Entonces, para esto tenemos que usar el atributo underscore exit, que básicamente le dice al kernel, esta función solo sirve cuando se descarga el módulo, ¿ok? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué estamos haciendo? Desregistrando el driver onRegister platform, onRegister driver. ¿Cuál driver? Este driver, ¿ok? Entonces, ¿qué más? Estamos destruyendo la clase que creamos en el init. Y pues estamos aquí poniéndole nada más un mensajito para decir que el módulo ya se descargó. Ahora, usar los atributos init y exit no es suficiente para indicar cuáles son nuestras funciones de entrada y salida. También tenemos que usar las macros module init y module exit para indicarle al kernel cuáles son esas funciones. Entonces aquí ya puse usé estas macros. Module init, ¿cuál es nuestra función de init? Esta función que es la que pusimos aquí arriba. Module exit, ¿cuál es nuestra función de exit? Esta función, ¿ok? Entonces, con esto pues ya tenemos las funciones de entrada y salida de nuestro módulo. Aquí todavía no estamos lidiando con los devices, todavía no. De eso se encargan las funciones proof y remove, pero todavía no estamos ahí. Otra parte que es mandatoria, bueno, al menos esta macro también es mandatoria, module license. Tenemos que incluir el tipo de licencia y dependiendo del tipo de licencia, eh, me parece que se incluyen algunos símbolos u otros ya en el punto que yo. Y pues sí, digamos que estas macros nos sirven para insertar los metadatos del módulo. Estas macros, module license, module description, module author, son como
Vamos a verlo así, son como la etiqueta del producto. Te dicen quién lo hizo, de qué se trata y el tipo de licencia. Entonces, en este caso yo le puse licencia GPL, Module Description, a Driver to Control a Single LED, ¿ok? El autor, pues el Alex. Ahí está, así le puse. Entonces, ahora, creo que ahora sí podríamos ir con lo bueno, las funciones prove y remove. Vamos, porque esto va a ser lo que nos va a tomar un poco más de tiempo. La función prove. Ok, aquí viene lo bueno, aquí viene lo chido. Bueno, vamos a codificar la función probe. A ver si me sale, tiende a complicarse a veces. Bueno, la función probe es básicamente el momento en el que el kernel nos dice, órale, ya detecté tu dispositivo y ya lo puedes usar. Aquí es donde inicializamos todo. Pedimos el GPIO, configuramos el LED, creamos los archivos en sysfs y dejamos el driver listo para usarse. Si el Pro falla, pues ahí se acabó, no hay fiesta. El driver ni siquiera arranca. ¿Ok? Entonces, pues empezamos. Entonces, ok. Am, Primero, lo que vamos a hacer es detectar o empezar a traer información del device tree. Primero tenemos que saber cuántos devices hay en el device tree. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a interactuar con el device tree, por lo tanto vamos a usar la librería OF. Parece que hay una API que se llama getChild count, es esta de aquí, sí, es esta de aquí. Entonces nos pide, bueno, vamos a ver qué estamos trayendo del device tree con esta API. Tenemos nuestro device tree, sencillo, ¿ok? Después va a haber, esperemos que haya un webinar de device trees. Entonces, en el device tree que tenemos un nodo padre y tenemos dos child nodes, ¿ok? Tenemos este y este, que vienen a ser nuestros dispositivos, ¿ok? Entonces, vamos a traer hacia nuestro driver o vamos a leer desde nuestro driver esta información. Cuál es nuestro nodo padre, cuántos child nodes hay y cuáles propiedades tiene y los valores de cada propiedad. Entonces, ahorita lo primero es saber cuántos child nodes tenemos. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve esta API, no tenemos que hacer gran cosa. Ya nos ayuda mucho el kernel con esa API. Entonces, ¿qué nos está pidiendo esta API? Nos está pidiendo a ver, nos está pidiendo un parent node. Ajá, nos está pidiendo el nodo padre. Entonces, para eso hay un tipo de dato, es struct device node, pero tiene que ser un puntero. Y vamos a ponerle de nombre parent node. No nos vamos a complicar la vida con nombres. Parent node es igual a, y esa información ya nos la pone el kernel aquí porque esta función es llamada por el kernel, ¿ok? Entonces, cuando el kernel llama a esta función para tratar de hacer el match, aquí ya nos va a pasar mucha información. Entonces, el parent node ya lo podemos leer de aquí. Es platform data, entonces es device, y aquí tenemos, me parece que sí es sí. Ese es el node. Entonces, ese es el parent node. Ahora, pues este nodo se lo vamos a pasar aquí a nuestra API para que nos diga cuántos nodos tenemos, cuántos child nodes tenemos. Ok, entonces ahora esta información pues la vamos a guardar en uno de los campos del driver, ¿no? El driver ya tiene un campo para eso, total devices. Entonces aquí lo vamos a guardar, vamos a ponerle ahí, entonces, a ver, singlet driver private data y total devices es igual a, ajá, ahí está. Con eso ya sabemos cuántos dispositivos tenemos. Ahora, aquí viene lo bueno. Vamos a procesar nodo por nodo. Y ya que sabemos cuántos child nodes tenemos, vamos a empezar a procesar esos nodos para traernos esa información para acá, para el driver, e inicializar los devices. Entonces, para esto hay una macro interesante aquí que el kernel ya nos provee. For each child node is available, si me acuerdo bien.
child node es esa, sí es esa. Y esta macro que emula, digamos, a esos for each loops que hay en otros lenguajes, no es una API, es una macro, de hecho, ¿sí? Entonces, esta macro nos va a permitir ir procesando nodo por nodo para ir extrayendo la información. Entonces, nos pide primero el parent node, que ya lo tenemos, parent node, y luego nos pide un child node, pero en este momento vamos a crear otro nodo, digo, otra variable para el child node, struct device node pointer child node es igual a, pero en este momento todavía no sabemos cuál es nuestro child node. Esta macro lo va a resolver. Esta macro va a resolver este puntero. Sí, de hecho lo vamos a ver hoy también. Child node, pero necesita sus llavecitas. Hasta donde recuerdo. Aquí está. Si vamos a esta macro, ven, esta macro nos resuelve el child node usando otras APIs. Entonces, en este momento, este child node ya no es nulo, ¿ok? De aquí en adelante. Entonces, está interesante. Entonces, ahora lo que necesitamos es reservar memoria para cada uno de los dispositivos, es decir, para cada uno de los nodos que estamos leyendo. Entonces, para eso usamos una API. Son muchas APIs y les recomiendo que si hacen este tipo de cosas tengan sus apuntes a la mano porque son muchas APIs. Digo, a menos de que toda tu carrera se haya basado en hacer puros device drivers y puro Linux siempre, seguramente te sabes las APIs de memoria, pero si tienes poco en esto, a lo mejor se te van a olvidar las APIs. Son muchas APIs las que usamos para los device drivers. Entonces, para reservar memoria, vamos a usar esta API, TFM KC Alloc. Ok, esta API es básicamente un malloc. Malloc. La diferencia es que el espacio de memoria reservado lo rellena con ceros y estamos diciendo que es una función del kernel. Ok, aquí sí, ya la regué aquí. Y el debem está interesante porque hay una versión de esta API sin el debem. La ventaja de usar la API que tiene el debem es porque el kernel solito se va a encargar de liberar la memoria cuando ya no se necesite. No tenemos que hacerlo a mano nosotros. Entonces, es por eso que en este caso es más conveniente usar esta API. Entonces, esta API nos está pidiendo o el device, pero el device también viene aquí dentro del platform device que nos pasó el kernel. Ahí también viene un device. Entonces, a ver, vamos a extraerlo. Um, struct device, si es device, struct device, device. Pointer y si vamos a ponerle single LED device es igual a platform data. Ahí está el device. Pero, a ver, es que no recuerdo si esto, platform data, ok, pero el device nos regresa un device, no nos regresa un pointer. Entonces necesitamos pasarle aquí el pointer, pero no el device como tal. ¿Vale? Entonces ahí está. Ahora sí, ya podemos completar esta API. Sale, tenemos el device. Entonces vamos a completarlo con single let device. ¿Qué más nos pide? Nos pide el tamaño del espacio de memoria que vamos a reservar. Vamos a hacer con un size of, ¿cierto? Entonces, ¿de qué tamaño? Pues de esta estructura, struct, single let, driver, driver, private, data, underscore type, referencialo y entonces sería de ese tamaño. No exactamente de este tamaño. Esto por la cantidad de dispositivos detectados, que eso lo tenemos en single let, driver, private, data, single let, driver, dot, total devices. Ajá. Entonces,
Hecho esto, lo único que nos falta es una banderita aquí. Ahorita les voy a decir qué es esta banderita. GFP kernel. GFP kernel. ¿Qué es esta banderita? Ok. Bueno, esta bandera básicamente le dice al kernel, dame memoria y si ya no hay, puedes dormir tantito y esperar a que se libere la memoria que necesito. Entonces, digamos que el proceso se bloquea aquí hasta que haya memoria disponible. Hay otras banderas como creo que he visto que usan también GFP Atomic. En ese caso, el kernel, esta API, si no hay memoria disponible, nos regresa un null. Y bueno, tú ya en tu código necesitarías manejar ese null pointer. Pero es básicamente lo que hace esta bandera. Ok, entonces, ¿qué más? A ver, déjenme doy prisa porque el tiempo corre. Entonces, ok, ya tenemos aquí, ¿iremos bien? Esa es una pregunta. Ahorita vamos a ver. Ok, ahorita vemos. Entonces, listo. Ya reservamos el espacio de memoria. Pues ahora vamos a leer una de las propiedades desde el device tree. Para eso, pues, device tree que es OF, Open Firmware, Property. Me parece que hay una API para leer específicamente properties de tipo cadena. Es esta que está aquí, miren. String. No, string. Read string. O property read string. Sí, es esa. Entonces, aquí le vamos a decir cuál es el child node. Pues es child node. Ajá, y luego, necesitamos decirle el nombre de la propiedad. La propiedad es label. Ok. Entonces hacemos la propiedad label que nos lea la información que tenemos en label en el device tree y vamos a ponerlo en una variable. Ok, vamos a crear una variable de tipo char const, no tiene que ser const, de acuerdo con la API, const char y vamos a ponerle name. Ok, entonces esto lo vamos a poner en name. Name. Ok, perfecto. Listo. Ahora ya tenemos en esta variable el dato de la propiedad label. Ahora, lo que necesitamos hacer es traernos, bueno, ya tenemos, no está bien que tengamos ese nombre en esa variable porque para eso tenemos una estructura de datos, ¿no? Para los datos del device. Entonces, tenemos esta estructura que creamos ahí arriba, def private data, a ver, no, def device private, no es cierto, no lo hemos creado. No hemos instanciado nuestra estructura del device, nada más tenemos el tipo de estructura, pero necesitamos crear una instancia de esa estructura, ¿cierto? Entonces, vamos a crear nuestra instancia. Yo creo que la podemos poner por aquí. Struct, single let device, private, data, underscore type, data, underscore type, y le vamos a poner, este va a ser un puntero nomás, eh, eh, a ver, single let device private data, ¿ok? Ajá. Ah, ¿saben qué? Pero aquí, bueno, ya aquí reservamos la memoria, pero ¿a dónde? Este, necesitamos el puntero, por eso necesitamos también aquí el puntero a los datos del dispositivo. Entonces, single let device private data, ahora sí ya está completo. Entonces, aquí tenemos los datos del dispositivo. En esta memoria que reservamos, estamos apuntando a esa sección de memoria. Entonces, listo. Aquí ya leímos esta propiedad. Entonces, en single let device private data. Entonces, a ver, no, pero necesitamos copiar aquí. Ahí vamos a usar, pues fácil, vamos a usar esta API que es bastante conocida. Y vamos a copiar a single let device private data
¿En dónde? En labels, porque ahí tenemos, ahí es donde vamos a tener este dato. Name. Listo. Ya tenemos en los datos de nuestro dispositivo, ya tenemos el nombre. Ahora, lo que hay que leer es, tenemos que obtener el GPIO descriptor para empezar a controlar el PIN. Entonces, vamos a, tenemos que obtener el descriptor asociado al nodo que estamos leyendo. Entonces, para eso, a ver, hay una API que se llama Devem Firmware Node, si no me equivoco. Si es esta GPIO get, es esta, es correcto. Entonces, esta API nos pide primero que nada el device, que ya lo tenemos allá arriba, single LED device. ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos pide? Nos pide el handle del nodo. Bueno, se refiere a una conversión ahí que tenemos que hacer de nuestro node a un tipo de, pero para eso, a un tipo de puntero. Pero para eso ya tenemos también una API que nos ayuda. En firmware node, handle. Y nada más le tenemos que proporcionar aquí nuestro child node. Child node, listo. ¿Qué más? ¿Qué más nos pide? Nos pide el ID. Si tenemos que ir a nuestro device tree. Esto es el ID, ¿ok? Poner, para usar la librería GPIOD, tenemos que escribir nuestro device tree en base a una sintaxis específica. Por ejemplo, tiene que llevar forzosamente esta palabra GPIOs y luego aquí lleva una sintaxis específica. Pero eso lo podemos explicar en otro webinar por separado. Aquí lo importante es que necesitamos el ID, que es esta parte, lo que le llaman la function. Entonces, solamente vamos a ponerle el ID, que es L, y después, ¿qué más nos está pidiendo? Nos está pidiendo una flag que es cómo vamos a obtener ese pin, ese GPIO, como active low, active high. Vamos a decirle que lo queremos tal cual viene del device tree, sino para que lo tenemos. Entonces, luego vamos a darle también el label. El label lo tenemos aquí, ¿no? Single LED, device, private, data, label. Se acabó. Vale. Después, ya tenemos, ahí esta API nos está dando el descriptor, pero pues tenemos en nuestra estructura del device private data, ahí tenemos un campo para almacenar esta información. Entonces, single LED, device, private data, descriptor, listo. Ya tenemos el descriptor. Y hecho esto, pues ya podemos empezar a trabajar con el pin. Entonces vamos a configurarlo como salida. GPIOD, direction, output. ¿Ok? ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo el descriptor, que ya lo tenemos aquí. Single LED, device, private, data, data, descriptor. Ahora, ¿en qué estado lógico lo queremos por default? ¿En 1, en 0? Vamos a ponerlo en 0. Ahí está. Después necesitamos crear, ya tenemos el pin, ahora necesitamos crear el dispositivo en sí, el device. El device en sí Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, necesitamos hacer aquí dos cosas. Necesitamos crear el device y después de crear el device necesitamos crearle sus atributos. ¿Qué son los atributos? Para el caso de nuestro driver, los atributos van a ser en sí la funcionalidad de nuestro device. ¿Qué funcionalidad tiene nuestro LED? Pues nada más prender, apagar y el nombre, ¿no? Pues, nada más son dos atributos, que sería como poder leer el nombre y la otra funcionalidad sería cambiar el estado del LED, prender, apagar y poder leer el nombre. Serían como los dos atributos. Esas serían las dos funcionalidades que va a tener
nuestro device. Entonces necesitamos crear atributos para esas funcionalidades y también necesitamos crear el device en sí. Entonces, vamos a ver si nos ahorramos un poco de tiempo. Vamos a usar esta API, que es un poco complicada de usar a veces, pero vamos a ver si nos sale. Device create with groups. Sí, es esa. Nos está pidiendo un montón de cosas. Nos va a pedir eh, la clase. Bueno, la clase ya la creamos, ¿no? Es singlet driver private data singlet class. Ahí tenemos la clase. Ok, nos está pidiendo también el device. El device también ya lo tenemos. Singlet device. Y luego nos está pidiendo un número de dispositivo. Yo en este caso no estoy creando un character driver o un driver de bloque. O sea, no necesito un número de dispositivo real, así que pues vamos a poner 0. ¿Ok? Entonces, nos está pidiendo también los datos privados asociados al dispositivo. Sería, ok, entonces singlet device private data. Ok, singlet device private data. Y luego ya nos está pidiendo los atributos. Bueno, vamos, pues entonces tenemos que irnos hacia la parte de atributos y crear los atributos. Ay, Dios, se me está yendo el tiempo. Vamos a ver si llegamos. Si llegamos. Entonces, sale, vamos a crear los atributos ya que esta API nos está requiriendo ya los atributos. Entonces vamos a crear, ahorita en sí, vamos a crear la funcionalidad de nuestro dispositivo, realmente. Vamos a ver, primero, a ver, ¿dónde? Yo creo que aquí sería un buen lugar, antes del proof. Entonces, vamos a crear un atributo. El primer atributo va a ser el atributo value, que nos va a permitir leer el estado del LED o cambiar el estado del LED. Entonces vamos a crearlo, device. Para eso hay unas macros que ya nos permiten ahorrar mucho trabajo. Value. Entonces, listo, ya creamos un atributo usando esta macro. Pero este atributo tiene que ser de tipo lectura-escritura. ¿Vale? Entonces, vamos a crear otro atributo para la otra funcionalidad que es nada más mostrar el valor el nombre del device. Device, pero este tiene que ser read-only, pues no vamos a cambiar el nombre del device, ¿cierto? De la canción. TTR, read-only. Y vamos a ponerle aquí label, la etiqueta del dispositivo. Ok, la etiqueta del device. Entonces, estas macros aquí hacen un montón de cosas, ¿eh? Aquí crean tipos de datos y todos. De hecho, aquí lo podemos ver. Mira. Está creando ese tipo de datos y un montón de cosas. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué más nos está pidiendo? Bueno, vamos a implementar la funcionalidad asociada a estos atributos. Para eso, ya había yo hace ratito también creado estos, am, estas, estos, ah, estas funciones, estos prototipos, para ahorrarme un poquito de tiempo, que de hecho aún así no me está alcanzando. Vamos a implementar primero el show. ¿Qué es el show? El show, a ver dónde puse, el show nos va a permitir traer información del kernel space hacia el user space para mostrársela al usuario. ¿Qué información le vamos a mostrar al usuario? El estado de LED, si está prendido o está apagado, 1 o 0. Entonces, sí, entonces esta vamos a implementarla. Listo, vamos a implementar esta función. Entonces, si se fijan aquí, el nombre del atributo está asociado al nombre de esta función. Tiene que forzosamente llevar un show. ¿Por qué? Porque como les decía, estas macros crean un montón de cosas por detrás. Vamos a ver.
Me parece que aquí está bien. A ver, parece que era aquí. Sí, aquí está. Le agrega el show y el store a las funciones. De hecho, también podemos ver aquí los prototipos de estas funciones, ¿sale? Entonces, por eso tiene que llevar show, porque la macro en sí le agrega, crea o define una función que ya tiene agregado ese prefijo show. Vamos a implementarla. Entonces estábamos codificando en sí la funcionalidad de nuestro dispositivo. Ahorita ya estamos codificando la parte en la que vamos a mostrarle al usuario el estado de nuestro device, ¿ok? Entonces, local device private data. Entonces, aquí tenemos, aquí el kernel ya nos va a pasar el device. Entonces, vamos a pasarle device y driver data, ok, sale. Ya tenemos aquí el puntero hacia los datos del device. Entonces, vamos a crear una variable de tipo entero para almacenar el valor actual de nuestro dispositivo, que es un simple let, GPIOD, get, value, y que nos pide esta API, nos pide el descriptor. El descriptor lo tenemos en los datos del dispositivo, local device, local single let device private data, y le vamos a pasar el descriptor. Se acabó. Ok, listo, ya leímos el valor. Ahora hay que pasárselo al user space, hay que presentárselo al usuario. Return sprint f. Se lo vamos a pasar al usuario, se lo vamos a mostrar en dónde, en este buffer. Para eso nos lo pone aquí esta función. ¿Sale? En ese buffer nosotros le vamos a presentar la información que leímos del kernel space. Entonces, entonces aquí vamos a ponerlo para que se vea más o menos, y le vamos a poner local device private data, ¿cuál? Label. No, perdón, value. No, espérame, espérame, ¿qué estoy haciendo aquí? No, ya me equivoqué. El value es el que le acabamos de leer. Sí, se me acaba el tiempo. Value, sale. Ya implementamos una de las funcionalidades, que es leer el estado actual de nuestro dispositivo. Ahora vamos a implementar, o la más interesante, ¿no? Cambiar el estado del pin. Entonces, para eso ya tenemos aquí este prototipo, vamos a implementarlo. Vamos a cambiar el estado del pin. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Implementando este atributo. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Pues necesitamos, aquí vamos a hacer lo contrario, vamos a traer información del user space hacia el kernel space para poder cambiar el valor del pin. Entonces, para eso, pues también necesitamos un puntero hacia los datos del dispositivo. Struct, vamos a copiar esta. Se nos acaba el tiempo y no tenemos todo el día. Así que vamos a copiar esa declaración que ya tenemos ahí. Entonces, driver data. ¿Qué más? Ahora vamos a poner una variable de tipo long, porque long value. Y luego vamos a usar una API del kernel que nos permite convertir valores de tipo string a valores enteros, o de tipo long en este caso, kernel string to long. Y le vamos a pasar el buffer, y le vamos a pasar un... este 0 es para decirle que el kernel solito autodetecte el formato del dato que está recibiendo, y le vamos a pasar, que le vamos a pasar pues el value. Ajá. Ok, entonces, listo. Ahora vamos a usar una API. Realmente aquí es donde va a ocurrir el cambio. GPIOD set value local single let device private
data, descriptor, value, ¿sale? Ahí realmente es cuando estamos cambiando el estado del pin y ya nos retornamos la cuenta de los bytes que escribimos, sale, se acabó. Ahora vamos a implementar otra funcionalidad que es mostrar el nombre del dispositivo. Para esto vamos a copiar esta que ya implementamos aquí porque va a ser muy parecida, value show, nada más que aquí va a ser label show, porque es el otro atributo, label show, y realmente aquí es lo mismo, solamente que lo que vamos a retornar va a ser en el buffer, vamos a poner el local singlet device private data. ¿Qué vamos a poner ahí? El label. Sale, se acabó. Listo, ya implementamos la funcionalidad de prácticamente de nuestro dispositivo. Sale, entonces, ¿qué necesitábamos aquí? Pero necesitamos un grupo, una lista de grupos de atributos, no es algo sencillo. Vamos a ver si nos da tiempo de ponerlo aquí. Ok, vamos a crear, nos está pidiendo esa API una lista de grupos de atributos. Ok, entonces vamos a crearle lo que pide. Sale. Vamos a ponerla, yo creo que, a ver, ¿dónde sería un buen lugar? A ver, yo creo que aquí debajo de los atributos. Entonces vamos a crear primero, para poder pasarle la lista de grupos de atributos, necesitamos crear una lista de atributos primero. Entonces vamos a crearla como estática, static, struct, attribute, hacer un puntero, una lista. Vamos a ponerle lista de singlet attributes. ¿Ok? Entonces, ¿ok? Y esto va a ser igual a nuestros atributos. ¿Ok? ¿Cuál es el atributo? El primer atributo, ahorita van a ver por qué estoy poniendo esto. Attribute value. Entonces aquí la pregunta sería, ¿por qué si el atributo se llama value, tú le pusiste def attr value? Bueno, lo que pasa es que esta es una de las cosas que hace esta macro, ¿no? Nosotros le pasamos el nombre, pero la macro solita le agrega ese sufijo. Entonces, por eso es que hay que ponerle ese sufijo. Vamos a pasarle otro atributo, def attr label dot attr. Ahora vamos a ponerle null. Ahora, es importante aquí que vean por qué le estamos poniendo null. Eh, bueno, pasa que, a ver, ¿dónde está? Pasa que, sí, cuando estamos programando para el kernel, el kernel recorre, por ejemplo, toda esta lista y todo el array hasta que encuentra una entrada vacía. Eh, Esa entrada vacía, ese null es como el fin de la lista. Si no ponemos ese null ahí, el kernel se sigue derecho, se sigue leyendo como si nada. Y pues ahí sí puede explotar todo, ¿no? En pocas palabras, ese null es como decirle al kernel, ya está aquí, ya no hay más, joven, ya se acabó. ¿Sí? Entonces hay que ponerlo. ¿Qué más? Después ya tenemos la lista de atributos. Ahora vamos a crear un grupo de atributos static struct attribute group singlet attributes attribute group. Vamos a ponerle así. Ok. Entonces, ¿qué vamos a meter aquí? Pero ¿sabes qué? Attribute group. Pero me está faltando aquí esto. Ok. Sale attribute group. Y dentro de attribute group, según yo, tenemos unos atributos y vamos a poner la list of singlet
attributes. Ok, se acabó. Semicolon. Y luego, creo que ahora sí ya podemos crear nuestra lista de grupos de atributos, porque ya tenemos un grupo de atributos. Entonces, vamos a crear un static const struct attribute group, una lista de grupos de groups of attributes, ¿vale? Entonces, esto es una lista, es un array, estamos en C. Entonces, aquí vamos a poner un puntero hacia nuestro grupo de atributos. Es el attribute, attribute group. Se acabó. Y null. Se acabó. Vale, entonces ya tenemos nuestra lista de grupos de atributos para pasarle a nuestra API que está creando los devices y creando los grupos. Entonces, vamos a ponerle aquí list of ¿qué canción? List of groups of attributes. Y finalmente vamos a pasarle aquí la etiqueta singlet device private data label. Se acabó. Listo. Casi terminamos. Casi terminamos. El VirtualBox está dando lata, a ver si no nos causa problemas. Ahora, este dispositivo que estamos creando aquí, este dispositivo hay que almacenarlo en una lista de dispositivos del driver. ¿Sí? Entonces el driver tiene que tener una lista de todos los dispositivos que va detectando. Entonces, para eso yo creo que necesitamos aquí en esta estructura vamos a ponerle, yo creo que otro campo para almacenar esa lista de dispositivos que se están creando. Struct device, más que aquí estoy, en teoría lo que necesitaría hacer sería algo así. Lista de dispositivos, pero esto no se puede hacer en C. ¿Por qué tendría que ser así? Porque la lista de dispositivos se resuelve en runtime, o sea, en tiempo de compilación no sabemos cuántos dispositivos podemos llegar a tener. Entonces, tendría que ser algo así tipo dinámico. Entonces, lo que podemos hacer, esto no se puede hacer en C, pero lo que sí podemos hacer, a ver si no me estoy complicando mucho la vida, es poner algo así, puntero a puntero. Entonces, sale, entonces, el dispositivo recuerden que estamos dentro de un for each loop. Entonces, aquí, esos dispositivos, cada uno de esos los vamos a almacenar ahí. em, en esa variable, ahora vamos a ver, single let, vamos a ver si nos sale, single let driver private data dot devices list en la posición I, porque vamos a ir iterando. Entonces nos hace falta una variable para ir contando. Int I equals 0 y vamos a empezar desde el 0. Ya casi acabamos. Tiene como media hora que le estoy diciendo que ya casi acabamos, pero ahora sí ya casi acabamos. Entonces, ok, ya nada más nos falta iterar para que pues recorramos toda la lista de dispositivos que tenemos en el device tree. Ok, entonces hecho esto ya tenemos pues casi todo, nada más nos falta la remove function, y ya acabamos. A lo mejor nos vamos a pasar un poquito de tiempo, pero ya casi acabamos. Entonces la remove function es fácil, entonces solamente vamos a iterar a través de todos los dispositivos y los vamos a eliminar. ¿Vale? Desde i es igual a 0 for i es menor. ¿Dónde tenemos cuáles son todos los dispositivos que tenemos actualmente? Single let
driver private data dot total devices, ¿cierto? Pero, ajá, y I++. Ok, entonces, ¿qué vamos a ir haciendo con cada dispositivo? Device on register. Y acá vamos. Single let driver private data dot devices list I. Se acabó. Entonces, me parece que llegado a este punto, pues ya tendríamos completo nuestro driver. Lo voy a compilar nada más y voy a hacer una prueba rápida para terminar, porque no quiero pasarme 10 seminarios haciendo esto. Entonces, ahí les va. Déjenme prendo la BeagleBone. Ok, ya tenemos la BeagleBone aquí. Vamos a compilar nuestro driver. A ver, déjenme les muestro. Aquí estoy compilando el driver. Nos da un warning. Sí, no estamos leyendo, no estamos tomando el valor de esta API, no importa. Así lo vamos a dejar. Entonces, vamos a compilar. Vamos a darle clear. El tema de compilación de los Linux Device Drivers es también un tema aparte. Si quieren, podríamos hacer una explicación después de cómo se compilan y todas las consideraciones que debemos tener para compilar correctamente nuestro driver y que sea aceptado por el kernel. Eso sería también tema aparte. Ahorita solamente les voy a mostrar que vamos a compilar clear make host. No, vamos a hacer para make nada más. Ok, compiló y vamos a enviarlo a nuestra BeagleBone. Copy, a ver, es make, copy, DRB y lo vamos a enviar para allá. Listo. Ya lo tenemos en la BeagleBone y el device tree también ya lo cargué. Entonces, vamos a ver. ls, estamos por terminar, cd, drivers, lo puse en esta carpeta. Desde el makefile estoy copiando, a ver, se me pasó a decirles. Sí, desde el makefile estoy copiando el driver que se compiló. Lo estamos mandando hacia la BeagleBone, ¿ok? Directamente. ¿Dónde lo copia en la BeagleBone? Pues lo copia aquí. Yo lo puse, no sé, aquí la canción. Ah, drivers, ¿no? cd drivers, ls, aquí tenemos nuestro driver, ¿ok? Entonces, vamos a ver si jala. Vamos a ver. Entonces, primero vamos a ver en cd sys class ls y aquí tenemos vamos a ponerlo para que se vea en forma de lista. Aquí debemos tener, ¿saben qué? No lo veo. Deberíamos tener aquí nuestra clase. A ver. Sí. Vamos a correr el driver. Aquí en esta parte, en sysclass, nos debe aparecer la carpeta que va a contener nuestros dispositivos. Entonces vamos a darle cd drivers, que es donde tengo mi driver. ls, sí. Tiene que correrse en modo superusuario, sudo ins mode, para insertar el módulo, instalar nuestro módulo, single let dot ko, y aquí viene la hora de la verdad. One. No se quejó, parece que funcionó bien. Vamos a darle en sys, vamos a ver a sys, class, a ver si nos aparece ahí nuestra clase. A ver, aquí está nuestra clase, ¿sale? Esta es la clase que nosotros estamos creando con nuestro driver. Es un simple subdirectorio. Vamos a entrar ahí. cd singlet.
Ahora, si todo macheó bien y si funcionó la proof function, ahí están. Estos son los dos dispositivos que nosotros declaramos acá en el device tree. ¿Dónde está? ¿Dónde demonios está? Aquí está nuestro device tree. Yep. Aquí está este, y acá los tenemos en la BeagleBone. Aquí están nuestros dos dispositivos. Ahora, ¿dónde vemos los atributos para poder manipular esos pins? Vamos a entrar. Esos también son subdirectorios. Ok. Vale, aquí están nuestros atributos. ¿Ya los vieron? Value y label. Aquí está. ¿Sale? Vamos a ver si funcionan. Ahora, algo que falta en el driver, no sé si se dieron cuenta, no tiene manejo de errores. Entonces, probablemente aquí puede tronar algo. Vamos a ver. Cat label. Ahí está. El nombre del device, correcto. Ahora vamos a leer el estado actual del LED que tengo conectado a ese pin. Vamos a ver, cat value 0, está bien. Ahora vamos a cambiarlo. Nada más que ahorita, híjole, ahorita ya no va a dar tiempo de poner la camarita, pero vamos a ver si funciona. Echo. En este momento vamos a cambiar el valor de ese pin. Estamos en este momento en el user space y vamos a pasar la información al kernel space. Eso ya no es cualquier cosa. Echo value, no, one value. Pero ¿saben qué? Aquí nos va a pedir sudo -s, si recuerdo bien. Echo one value. Vamos a ver, cat. Sí, se prendió el LED. Ok, cat value. Ahí está, 1. A ver, vamos a apagarlo. Echo 0 value. Aquí algo me salió mal. A ver. Echo 0. Por aquí ya no va a salir. Value. Ya no se me apagó. A ver, cat value. Híjole, aquí ya no me funcionó. Algo aquí ya no me funcionó. Bueno, sí se prendió. Nos funcionó el atributo value. Pudimos encender el LED porque estaba apagado. Ahorita ya no me está funcionando para volver a escribir un 0. Ok. Vamos a ver. 0 value. A ver. Sí se apagó. Ahí está. Funcionó. Entonces, pues bueno, esto es digamos que el testing no el testing, bueno, estamos haciendo una prueba pequeña, un smoke test de nuestro driver que codificamos. Entonces, de momento, pues esto sería todo. Muchos podrán decir, tanto código para emprender un LED. Bueno, es que esto es escalable, ¿no? Puedes hacer drivers muy complicados y para eso existe toda esta infraestructura y para eso es toda esta complicación, porque para hacer drivers más complicados, pues es muy útil. Bueno, tenemos unas preguntas. En este caso nos preguntan, ¿cómo se manejan las interrupciones cuando trabajas con los drivers de bajo nivel? Sí, tenemos que manejar otro tipo de atributos. A ver, permíteme, déjame ver si tengo por aquí un ejemplo. Y es todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves con otro webinar. En este caso va a ser Sufiros a la misma hora por el mismo canal. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y gracias por su tiempo. Cualquier cosa que necesiten, alguna consulta de sus proyectos personales o incluso profesionales, ahí búsquenme en el chat, les puedo ayudar. Entonces, me interesa seguir practicando esto, entonces cualquier cosa ahí podemos solucionar cualquier problema de Linux entre los dos, ahí escríbanme, yo les ayudo.